bienvenidos. Les voy a mostrar cómo preparo el chocolate para las Cake Pops o para las paletas de pastel. Tengo aquí este dulce que voy a utilizar. Voy a utilizar esta maquinita también que es eléctrica y es especialmente para derretir el chocolate. Voy a cortarlo en pedazos porque viene así en un bloque entero. Lo voy a agregar acá. Este también se puede derretir en el microondas, pero siento que aquí tengo como que un poquito más de control. No se tiene que dejar mucho tiempo en lo caliente porque si lo dejan mucho tiempo en lo caliente le va a pasar como a este que tengo acá. Este chocolate o dulce ya es viejo, lo utilicé anteriormente, pero les quiero mostrar que si se calienta demasiado o varias veces se seca y se hace, como pueden notar aquí, se notan como algunas bolitas ya como que se empieza a secar y es muy difícil volverlo a componer para que se pueda utilizar. Así que hay que tener cuidado, nada más en cuanto se derrita le vamos a apagar. Y de ahí lo vamos a pintar si es que se va a utilizar color y lo vamos a hacer un poquito más aguadito para que se pueda utilizar fácilmente. El chocolate ya casi está listo. Todavía queda una bolita acá. Me voy a esperar como unos 30 segundos más y le voy a apagar. Que el chocolate ya está listo. El dulce ya se derritió todo y como puedes ver está un poquito espeso. Así se hace un poquito más difícil de utilizarse, así que yo voy a utilizar este diluyente que es para dulces, para que se haga el chocolate o el dulce menos espeso, para que se haga un poquito más delgadito. Se mira así como si fueran pedacitos de coco, pero de hecho esto es grasa seca y eso ayuda a que el chocolate o el dulce se haga más delgadito. Que le voy a apagar y le voy a agregar una cucharadita. Se desbarata fácil, no se lleva tiempo para que se desbaraten. Y ahí más o menos vamos a ver en la consistencia en que lo necesitamos. Le voy a agregar otra cucharada. Así está manejable. Esta consistencia es perfecta. Ustedes se van a dar cuenta cuánto necesitan. Pueden utilizar la cantidad de diluyente que gusten. Nada más asegúrense de que le vayan calculando bien para que el dulce no quede muy aguadito. Porque si no va a ser un poquito más difícil de que se adhieran a las paletas o a las Cake Pops y no se va a secar rápido. Así que no lo dejen tan aguadito. Más o menos calculen una consistencia que esté entre medio. Así como en esta consistencia que está cayendo constantemente. No sé si puedes notar que cae como si fuera un hilo y sigue cayendo. Entonces esta es la consistencia que yo quiero. Y ahora este chocolate lo necesito rosa. No va a ser un rosa fuerte, va a ser un rosa súper bajito. Así que nada más le voy a agregar un poquitito de color. Y este color que estoy utilizando es en gel. Le voy a agregar súper poquito porque el tono de rosa tiene que ser súper bajito. Y lo voy a tratar de mezclar aquí. Parece como que si fuese rojo, pero es un rosa súper fuerte. Por eso voy a tratar de nada más poner poquitito. No sé si notan, ya cambió un poquito de color. Ya no está tan blanco. Se está componiendo, se está haciendo más rosita. Cambió de color, pero le voy a poner un poquitito más. Yo creo que así es suficiente. Lo estoy mezclando antes acá porque si lo pongo así nada más, como que es más difícil de que se diluya. Y como que cuesta más pintar el chocolate. Este tono es perfecto, así lo voy a dejar, nada más lo voy a mezclar bien y ya está listo para utilizarse. Se puede pintar del color que ustedes gusten, nada más les recomiendo que sí utilicen pintura en gel
porque cambia menos la consistencia del dulce. Porque los otros colorantes que son a base de agua, como que sí cambian un poquito la consistencia del dulce. Así que si pueden, utilicen el colorante en gel. Y ya está listo para utilizarse.